Buenos días, vamos a iniciar este encuentro con Fernando Atria. Quisiera agradecer a todos ustedes que están aquí, agradecer a la administración del campus que nos ha ayudado mucho a habilitar este espacio, pero fundamentalmente darle la bienvenida a las personas que son de la Facultad de Artes, del campus, pero también tenemos muchos personas que son de fuera de la universidad y eso es una alegría adicional. Solo brevemente, Fernando Atria es abogado constitucionalista, esa es su especialidad, de la Universidad de Chile, doctor de la Universidad de Edimburgo, un detalle no menor, que él ganó un premio a la mejor tesis doctoral dado por la Academia Europea de Teoría del Derecho, en el año 2000. ¿No? Así que no nos queda duda que es una autoridad en el tema. Y actualmente profesor en la Universidad de Chile. También obtuvo un premio del Consejo del Libro y la Lectura por su libro La Constitución Tramposa, que es del año 2014. Él tiene preparada una presentación de unos 30 o 40 minutos y después hemos reservado otros 30 o 40 minutos para conversar. Así que si tienen preguntas las pueden anotar o se recuerdan y después daremos la palabra para que cada uno le pueda preguntar lo que estime conveniente. Muchas gracias, Fernando. Te dejamos entonces, ahí hay un micrófono. Muchas gracias, decano. Gracias a todos ustedes por la invitación, a Magdalena, que además es mi hermana, por el contacto, la invitación, la posibilidad de conversar con ustedes. Esta es una audiencia inusual para un profesor de Derecho, mucho más cool que lo que es usual para uno. Quiero, por supuesto, saludar a don Eduardo Vilches y a Alicia, que es un honor que estén aquí. Y claro, me gustaría comenzar diciendo que yo nunca había visto este interés, en realidad este hambre por entender el problema constitucional que hay hoy día. O sea, esto no pasó ni cuando el 2011, ni cuando fue la campaña electoral en que el tema era presidencial, en que el tema era nueva constitución, o uno de los temas era, ni cuando se lanzó el que en definitiva fracasó, proceso constituyente de la presidenta Bachelet. Nunca había pasado esto. Y esto tiene, creo yo, sentido político, tiene contenido político, está pasando algo. Y lo que está pasando, creo yo, es que hay una conexión que es reconocida entre lo que está ocurriendo y lo que ha estado ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo en las calles desde el 18 de octubre y la Constitución. Y esta hambre es por entender con más precisión exactamente qué. Y entonces yo voy a ofrecerles mi explicación, ¿no? O sea, por qué yo creo que efectivamente hay una conexión, que en realidad lo que está en la causa de las protestas y manifestaciones que han estado ocurriendo estas semanas y que seguirán ocurriendo es la Constitución. Pero para eso tenemos que partir con la primera pregunta, la que estaba en los letreros que nos trajeron a todos hasta acá. ¿Qué es una Constitución? Porque la causa de lo que ha estado ocurriendo en Chile no es la Constitución en el sentido en que los abogados usan esa palabra. Y en el sentido en que los abogados usan esa palabra, la Constitución es efectivamente una preocupación de las élites, no les importa a la gente, no tiene que ver con las demandas sociales, en fin. Cuando los abogados hablan de Constitución, ellos significan un texto. De hecho, los abogados hablan del texto constitucional. El texto constitucional tiene artículos y tiene incisos y se usa para ir a tribunales y decirle, señor juez, según el artículo tanto, inciso tanto de la Constitución, mi cliente debe obtener sentencia favorable por las razones tales y cuales, y a veces le va bien, y a veces le va mal, etc. Eso es la Constitución para los abogados. Y yo no estoy diciendo que eso sea un falso concepto de Constitución. Bien por ello, digamos, está bien. En el contexto adecuado eso tiene sentido. Pero cuando la demanda es nueva Constitución, o cuando la idea o la tesis es la Constitución está en el origen de las protestas y manifestaciones que han estado ocurriendo durante los últimos
las últimas semanas. Evidentemente uno no está diciendo lo que está en el origen de las protestas y manifestaciones es un texto. No es un texto lo que hay en el origen. Entonces, en ese sentido, no es la Constitución. Eso muestra que hay otro sentido de Constitución. Que la verdad es que es bastante claro cuando uno tiende al nombre. En este caso, no en los anuncios del gobierno, pero en este caso, el nombre de una cosa más o menos muestra en qué consiste esa cosa, qué es. Porque después de todo se llama Constitución Política de la República de Chile. Y podemos decir, lo que hace es, constituye políticamente a la República de Chile. En este sentido, la Constitución es una decisión fundamental sobre la política. Uno podría decir, para ser más explícito, pero es más importante que esto, pero constituye órganos que ejercen el poder político, piensen ustedes, Presidente de la República, Congreso Nacional, etcétera, procedimientos a través de los cuales el Congreso Nacional decide cosas que entonces son obligatorias porque se llaman leyes, etcétera, fines que el poder político debe perseguir, protección y realización de los derechos fundamentales, etcétera, límites, cosas que no puede hacer. Pero tomado en conjunto, la Constitución lo que hace es configura, crea la política institucional. Esta idea en sí misma ya es una idea extraordinariamente importante, porque la sola idea de Constitución lleva en sí la negación de que el poder político es natural. El poder político no es natural. El poder político no depende de la tradición. No es que estemos... no es que lo que tenemos es lo que necesariamente debemos tener porque es lo que corresponde a la naturaleza o a la tradición o porque lo ordenó Dios, etc. El poder político es artificial y como es artificial necesita ser constituido. Y como necesita ser constituido, lo que está en su origen es una decisión. Y como es una decisión, se plantea inmediatamente la cuestión de quién es esa decisión. ¿Quién tiene título para decidir? Y cuando uno llega a plantear esa pregunta, es evidente que esa pregunta solo admite una respuesta. Porque el único que puede tener título para decidir somos todos nosotros. Es lo que antes se llamaba el pueblo, ahora se llama la gente. Ahora está volviendo a llamarse el pueblo, es bien interesante eso. Porque pueblo es un agente político, la gente no. O sea, no es la gente la que se levanta con voz de gigante gritando adelante, obviamente. No es la gente, no, la libertad no guía a la gente, ¿no? La gente unida jamás será vencida. No. En fin. Como nice, claro. Entonces, la Constitución, esto es lo que importa ahora. La Constitución es una decisión fundamental sobre la forma y el contenido de la política, sobre la configuración de la política. Cuando decimos necesitamos una nueva Constitución, necesitamos una nueva forma, una nueva configuración de la política. ¿Por qué? Porque estamos hasta la coronilla con la política que tenemos. Porque esa parte es fácil de entender. Eso sí, eso es claro. El argumento tradicional que hemos escuchado muchas veces es sí, la gente está hasta la coronilla con la política, pero eso no tiene nada que ver con la Constitución, lo cual es completamente absurdo, porque la política es la Constitución es la política. ¿Cuál es la Constitución bajo la cual vivimos? Si la Constitución es una decisión fundamental sobre la configuración de lo político, nuestra pregunta siguiente será, bueno, ya que sabemos que es una Constitución, ¿cuál es la Constitución bajo la cual vivimos? Y la respuesta es una Constitución, es una decisión neutralizadora. La Constitución bajo la cual vivimos configura un poder político con la finalidad de que esté neutralizado, incapacitado. Originalmente, el sentido de esa incapacitación era impedir que la democracia que venía después de la dictadura echara para atrás el modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque quienes diseñaron la Constitución, permiso, esto hay que informarlo, quienes diseñaron la Constitución pensaban que después de la dictadura iba a venir un gobierno que quería echar para atrás el modelo neoliberal. No, en eso se equivocaron, pero bueno, igual tomaron medidas para evitarlo. Ahora sabemos que no necesitaban tomar esas medidas, pero bueno. Entonces es una configuración del poder que lo hace incapaz para tomar cualquier decisión transformadora con la finalidad de que de ese modo no se transformara el modelo neoliberal, no se echara para atrás el plan laboral, ni la ISAPRE, ni la AFP, ni la privatización, en fin,
todo lo que sabemos que pasó, las 7 modernizaciones, como las llamaban ellos. Al principio esto era evidente, ¿no? O sea, aunque la Concertación ganó todas las elecciones parlamentarias, hasta el 2005 no tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso porque el Senado estaba intervenido por senadores designados. Y entonces, para aprobar cualquier ley, si hubieran querido dictar una ley transformadora, habrían tenido que ir donde la derecha y decirle: ustedes están dispuestos a darnos sus votos para que podamos cargarnos esto que a ustedes les importa tanto. ¿Y qué nos iban a decir? ¿Qué les iban a decir? Obviamente, no. ¿Qué es lo que ha pasado hasta entonces? Desde entonces hasta ahora, quiero decir. Originalmente, entonces, la finalidad era neutralizar a la política para transformar el modelo neoliberal, para que no pudiera transformar el modelo neoliberal. Pero uno no puede ser demasiado preciso en la neutralización. Uno no puede decir: mire, la política está neutralizada solo para afectar el modelo neoliberal, pero para todo lo demás es una política activa y vigorosa. No, no. La manera en que se neutraliza la política para una cosa es neutralizarla genéricamente. Y entonces nosotros hemos vivido 30 años. Y yo creo que esto es lo que está estallando ahora. Es una indignación y exasperación. Hemos vivido 30 años de una política genéricamente neutralizada, en que da lo mismo cuántas personas marchen contra las AFP bajo un gobierno socialista. La posibilidad de un sistema de pensiones sin AFP ni siquiera aparece en el radar de la política binominal. Da lo mismo cuánto daño causa el hecho de que la demanda por el reconocimiento del pueblo mapuche lleve 30 años, por no decir 200, pero los responsables ahora son 30, lleve 30 años sin ser institucionalmente procesada, y da lo mismo cuánto daño causa que no pase nada, que no se haga nada respecto de ella, sigue sin ser respondida, salvo comprando tierras a precio de mercado y distribuyéndolas, en el caso más favorable, o con represión y hasta asesinato en el caso menos favorable. Estamos por cumplir un año de la muerte de Camilo Catrillanca. Pero noten ustedes, es un problema que se arrastra. ¿Por qué tiene que arrastrarse por 30 años este problema? ¿Por qué no es posible solucionarlo? ¿Cómo es posible que las ISAPRES lleven, y por favor atiendan a las cifras porque son verdaderas, y por favor deténganse a considerar lo que significan, porque uno pasa demasiado rápido por ellas? ¿Cómo es posible que las ISAPRES lleven más de una década siendo condenados en más de 1 millón de juicios por violar derechos constitucionales de sus clientes, y ese problema no haya merecido ninguna reacción de la política institucional? ¿Qué es lo que la política institucional está diciendo cuando observa con indiferencia que en 1 millón de juicios las estrategias de negocio de la ISAPRE han sido condenadas? ISAPRES que se financian de un modo cuasi público, con una cotización de 7% ordenada por ley. Entonces, es un negocio que se financia con una cotización cuasi pública que en 1 millón de casos durante 10 años ha sido declarado en violación de derechos constitucionales. Y la política institucional, indiferente. ¿Cómo alguien, y a mí esto genuinamente me sorprende, cómo alguien puede haber pensado alguna vez que todo eso no iba a crear un problema grave de legitimidad? Porque las instituciones políticas no existen porque sí, precisamente, no son naturales ni tradicionales. Descansan en su legitimidad. Y su legitimidad no es una cuestión moral. No es que al decir que una institución es legítima, yo no estoy diciendo ahora, en otros contextos uno puede significar eso, pero yo no estoy diciendo ahora que son buenas instituciones, que son justas. Lo que estoy diciendo es, son reconocidas como instituciones que satisfacen las condiciones mínimas. La condición mínima es eficacia. Eficacia para, 1, procesar demandas de transformación, por ejemplo. Estas no tienen ninguna eficacia al respecto. Y entonces, el ciudadano cuando empiezan a surgir demandas sociales de transformación, que yo creo que la primera vez que surgió una imposible de ser ignorada, porque ya había sido anunciada antes, pero la primera vez que surgió una demanda social de transformación imposible de ser ignorada fue el 2011. No digo que sea originaria del 2011, uno podría decir que los pingüinos, está bien, pero el 2011 adquirió una magnitud que hizo imposible ignorarla. Y desde entonces el sistema se ha estado deslegitimando a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque el sistema institucional se revela como un sistema incapaz de responder a demandas sociales de transformación. Y entonces el ciudadano, cuando observa que el sistema institucional es incapaz de responder a demandas sociales de transformación, empieza a preguntarse, creo yo, si a los políticos, como se habla hoy día, a la clase política, como se dice hoy día,
Si a ellos no les interesa articular eficazmente las demandas sociales de transformación, ¿qué sí les interesa? ¿Cuáles son los intereses que sí los mueven a la acción? Y entonces es posible observar la segunda consecuencia de una política neutralizada, de una política ineficaz, de una política incapacitada. La primera es esta incapacidad de procesar demandas sociales de transformación. La segunda es que una política incapacitada es una política débil y que se debilita cada vez más, porque la fuerza de la política viene dada por su legitimación. Entre menos legitimación, menos fuerza, evidentemente. Y hasta cierto punto uno tiene que pensar la política como física. Dime tú cuán grande es el objeto que tú quieres mover y yo te diré más o menos cuánta fuerza necesitarás tener. Entonces, una política débil es una política que no se puede enfrentar a ningún poder suficientemente fuerte allá afuera. ¿Cuáles son esos poderes que están allá afuera? Andrea Lamán, cuando era la víctima de los poderes fácticos, hizo una lista de ellos. Se le olvidó ahora, porque ahora ya no es la víctima, ahora es más bien el instrumento de los poderes fácticos. Pero no importa, la lista sigue sirviendo. Él dijo, los poderes fácticos son 3, esto lo dijo en los 90, antes de partir a su travesía en el desierto, en fin. La primera era las Fuerzas Armadas. Yo creo que cuando los militares salieron a la calle, por decisión del gobierno, lo único que querían era volver a los cuarteles. Porque se han dado cuenta de que cuando ellos se meten en estas cosas, los que salen ganando no son ellos no se quedaron con las empresas públicas, y los que salen perdiendo, los que sí están en tribunales, justificadamente, por cierto, pero los que están en tribunales y en Punta Peuco, sí son ellos. Entonces ellos dicen, no nos metan en esto. Así que ese primer poder fáctico hoy día es menos relevante de lo que tradicionalmente era. El segundo, decía Lamán, era la Iglesia, que con todo respeto por la institución en la cual yo me encuentro hoy día, yo supongo que es bastante claro que en tanto poder fáctico hoy día está bastante revenida, por decirlo menos. El tercero es el que importa, porque el tercero es el poder económico. Y ese sí está tan fuerte o más de lo que era entonces. Entonces la política débil no puede enfrentarse al poder económico. ¿Y eso qué quiere decir? Esto no es una teoría. Esto quiere decir que la política solo podrá hacer lo que el poder económico tolere que se haga. Y entonces si se pretende crear un Servicio Nacional del Consumidor para proteger al consumidor, la pregunta será, ¿cuál será el CERNAC que el poder económico tolera? Entonces, cuando se intentó crear a fines de los 90, el poder económico toleró un CERNAC siempre y cuando no tuviera facultades fuertes. O sea, que pudiera mediar. Entonces yo voy con una queja al CERNAC y el CERNAC llama a la empresa y dice, oye, ¿por qué no atienden el reclamo de este tipo? Porque se ve tan simpático. Eso sí puede hacer. Cuando se intentó crear un CERNAC de verdad, que pudiera sancionar empresas, que pudiera fiscalizar, que pudiera dictar regulaciones, párele, eso no. Y entonces, como la política no puede enfrentarse al poder económico y solo puede hacer lo que el poder económico tolera que la política haga, desde el punto de vista del ciudadano, la política aparece como el instrumento del poder económico. Es decir, la política aparece como coludida con el poder económico en contra del ciudadano. Y lo que sufre el ciudadano es el abuso, que es la consecuencia. ¿No? Es decir, es la consecuencia esperable. De hecho, es la consecuencia esperable de 30 años de vivir bajo una política neutralizada. Que los poderes económicos no van a ser contenidos en su voracidad y que entonces va a haber abuso. Y las ISAPRES seguirán violando derechos constitucionales todo lo que puedan y seguirán pagando los casos, seguirán tolerando tener que ir a tribunales mientras sean suficientemente pocos los casos que llegan a tribunales. Desde el 100%, 10% va a tribunales y ahí les dicen que no pueden subir sus planes, pero en el otro 90% suben sus planes felices de la vida. Entonces, el problema constitucional aparece a los ojos del ciudadano no como el problema constitucional, aparece ante el ciudadano como el abuso, porque el abuso es la consecuencia que sufre el ciudadano. Los problemas no aparecen ante lo que alguna vez le escuché llamar a Manuel Antonio Garretón la gallada. Ante la gallada, el problema no aparece transparentemente en todos sus vínculos con sus causas. No, es bien absurdo esperar que así aparece. A las personas el problema aparece en sus consecuencias. Entonces lo que aparece no es una política neutralizada, lo que aparece es la consecuencia. Y la consecuencia es un poder económico que no puede ser contenido y por lo tanto abuso. Abuso, abuso y abuso. Y eso muestra, creo yo, la vinculación que hay entre dos temas que son innegables, que están innegablemente en el centro de las protestas y manifestaciones que ha habido esta semana. Porque yo creo que independientemente de que se ha dicho que son muy variadas, que no están articuladas, que no tienen liderazgo, todo eso es verdad.
Pero yo creo que es difícil negar que hay dos cuestiones que surgen evidentemente como temas. No estoy diciendo que sean los únicos, etcétera, pero estoy diciendo que son dos importantes. Uno es la exasperación e indignación ciudadana frente al abuso que está en todas partes. El abuso está en la AFP, que pagan pensiones de pobreza y entonces le ponen a cada trabajador chileno una especie de espada de Damocles anunciándole que después de su vida laboral lo que le espera es la pobreza y o la dependencia. Y mientras tanto obtiene unas utilidades siderales para el tipo de negocio regulado y sin riesgo en que participan. Las ISAPRES, que ya hemos hablado de ellas. El retail, cuyo negocio no es vender cosas, sino su negocio es la tasa de interés que le cobran por los créditos a las personas. Los bancos, y seguimos, las farmacias y los remedios, en fin, donde uno mire, los buses interurbanos, el papel confort, lo que nos da la metáfora perfecta que yo no voy a mencionar, en fin, donde uno mire hay abuso. Entonces, uno de los temas es el abuso, y el abuso creo yo que tiene en su causa el problema constitucional. Es la consecuencia natural de una política incapacitada. El otro tema, y por eso están unidos, el otro tema, o los une el problema constitucional, porque el otro tema es la indiferencia y la exasperación con los políticos, ¿no? Porque está claro que son los políticos los culpables. Es bien curioso esto, no es la AFP la culpable del abuso de la AFP, no es la ISAPRE la culpable del abuso de la ISAPRE, no es el retail, etc. Son los políticos. ¿Por qué son los políticos? Porque están coludidos con ellos. Ojo, cuando yo digo están coludidos con ellos, yo estoy tratando de entender el problema, no estoy yo formulando una acusación, ¿no? Estoy diciendo, desde el punto de vista del ciudadano, la política institucional se ve coludida con el poder económico en perjuicio del ciudadano, y eso es el abuso. Y como yo creo que todo lo que uno puede observar, o que hay pocas cosas que muestren más lo que pasa en una época que el modo en que esa época habla, yo creo que es extraordinariamente indiciario que aunque la etiqueta clase política la inventó la ciencia política, Gaetano Mosca, por allá por los años 30, hasta hace poco no era una expresión usada normalmente por los ciudadanos. Nadie habría dicho que, no sé, Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva, Carlos Altamirano, Sergio Nofre Jarpa, Julio Durán, esa gente, no habrían dicho que eran todos miembros de una clase política. Hoy día sí. Y ojo, clase no quiere decir conjunto solamente. Clase, si son una clase política, eso quiere decir que tienen intereses de clase y que actúan en defensa de sus intereses de clase. Esa es la acusación que va escondida detrás de la etiqueta, dentro de la etiqueta clase política. Y entonces llegamos a la situación actual, en que tenemos una política institucional y las instituciones políticas que están frente a los ojos del ciudadano totalmente deslegitimadas. Yo creo que han llegado a un nivel de deslegitimación probablemente en nuestra historia único, o cercano a único, no sé si alguna vez en el pasado, etc. Pero es extraordinariamente profundo. Y eso hace que todo sea más difícil, por supuesto. Hoy día no hay partidos políticos que puedan creíblemente interpretar lo que está pasando. Hoy día no hay representantes que puedan, digamos, ofrecer interpretaciones de lo que está pasando con la pretensión de canalizarlo. Y lo que está detrás es el problema constitucional. Y este problema se va a seguir produciendo mientras subsista el problema constitucional. Y el problema constitucional es que tenemos una constitución, una decisión fundamental sobre la política, que es una decisión de incapacitación. Y lo que necesitamos es una decisión propiamente democrática, que sea una de habilitación. Y entonces déjenme decir un par de cosas sobre cómo nos movemos hacia lo que necesitamos a partir de donde estamos. De hecho, el gobierno ya se convenció, después de creer que era mediante estado de emergencia, que no funcionó, después de declarar la guerra, que tampoco funcionó, de congelar el alza del metro, que tampoco funcionó, de darse cuenta que en realidad congelar el alza del metro era como muy poco, así que había que aumentar el bono y entonces lanzar una agenda social, que tampoco funcionó. Después de creer que después, como todo eso no había funcionado, probablemente lo que iba a poder solucionar el asunto era cambiar a la ministra Cecilia Pérez al Ministerio de Deporte, y tampoco funcionó. Esta es la manera en que el gobierno ha enfrentado esta crisis, ¿no? Ahora, después de que el presidente el sábado anunció reforma constitucional, el domingo dijo, no, en realidad parece que, nueva constitución. Nueva constitución a través de Congreso Constituyente. Está por verse, creo yo, que es Congreso Constituyente, porque yo no tengo idea de lo que es.
Y entonces es bien difícil emitir un juicio sobre algo que es solo una palabra. En este caso, como yo les decía, cuando las usa el presidente, las palabras y los nombres no indican la naturaleza de las cosas a las cuales se aplican. Así que no tenemos idea. Pero sí sabemos que están viendo que nueva constitución es la palabra que hay que usar. ¿Cuál es el significado que le atribuyen a esa palabra? No sé, pero... Entonces, ¿cómo se hace una nueva constitución? Bueno, yo diría, actuemos de un modo mínimamente responsable y aprovechemos la experiencia que todos tenemos. De ahí uno partiría, ¿no? Lo primero que uno haría sería eso. ¿Qué experiencia tenemos? Bueno, el 2005, en septiembre, recibimos una espléndida clase de educación cívica, en que se tematizó, en que el tema de esa clase era más o menos el mismo tema que está en un curso de teoría de la Constitución en las escuelas de Derecho. Porque el tema de esa clase que nos dio Ricardo Lagos cuando nos dijo que lo que no era una nueva Constitución era una nueva Constitución, la clase que nos dio en los cursos de teoría de la Constitución aparece como una explicación de por qué los procedimientos ordinarios de reforma constitucional no sirven para darnos una nueva Constitución. Porque los procedimientos ordinarios de reforma constitucional tienen la finalidad precisa de proteger la Constitución. Solo para poner un ejemplo que no sea políticamente controvertido y aclarar esta idea. Si ustedes piensan en un país que tenga una constitución monárquica, típicamente la reforma constitucional va a exigir el consentimiento del monarca. ¿Y eso qué significa? No es un puro formalismo. Eso quiere decir que hay muchas cosas que se pueden hacer a través de la reforma constitucional, pero hay una que no se va a poder hacer. No se va a poder negar el principio monárquico y reemplazarlo por el principio republicano. Porque todo el sentido que el rey tenga que aprobarlo es que eso no pase. Entonces, esta cuestión es genérica. Los procedimientos de reforma constitucional están diseñados de modo tal que lo que los abogados llaman el texto constitucional pueda cambiarse todas las veces que sea necesario cambiarlo, sin que eso modifique la decisión fundamental en que consiste la Constitución. Y eso es exactamente lo que ha pasado, y como les digo, tenemos una validación independiente de eso, porque tenemos el caso de Lagos, ¿no? Todas las reformas que se han hecho hasta ahora son reformas que se han hecho siguiendo escrupulosamente los mecanismos de reforma constitucional, y entonces se ha producido una modificación considerable del texto constitucional, pero la decisión incapacitadora en que la Constitución consiste, esa subsiste. Y por eso la Constitución incapacitadora subsiste. Y la política incapacitada subsiste. Entonces lo que necesitamos es un procedimiento que no sea ejercicio normal de potestades de reforma. Necesitamos algo distinto. Entonces aquí la gente se empieza a poner nerviosa porque parece que uno estaría abogando por el rupturismo, ¿no? Yo no estoy abogando por nada. Yo los invitaría, probablemente ustedes no lo han hecho porque sensatamente son artistas y no abogados, yo los invitaría a mirar lo que ha pasado en Chile y en el mundo. Nunca una constitución se ha dado conforme a las reglas anteriores. De hecho, porque si se hubiera dado conforme a las reglas anteriores, no sería esa constitución, sería la constitución anterior, es obvio, ¿no? Entonces, necesitamos una nueva constitución, no una reforma constitucional. Ya hemos tenido suficientes reformas constitucionales. Ya hemos pasado suficientes veces por el espectáculo de una política institucional que reclama haber sido capaz de actuar con eficacia para que después notemos nosotros que no hubo acción eficaz. Déjenme poner algunos ejemplos. Para solo el 2003 nos dijo Lagos también que la democracia chilena se había puesto los pantalones largos porque había por fin regulado la relación entre el dinero y la política en la ley del 2003 de financiamiento, límite y control del gasto electoral. El 2015 nos dimos cuenta de que esa ley no había cambiado nada. De hecho, había facilitado la compra de poder político. El 2005, bueno, Lagos nos dijo que teníamos una nueva constitución, que la constitución era un piso institucional compartido, que ahora Chile entraba al siglo XXI en una constitución democrática, que había dejado atrás el problema de la constitución del 80, bla, 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 bla. Acuérdense del acto, la simbología del acto, la pomposidad del acto de promulgación de la reforma constitucional. Y no era una nueva constitución. El 2008, recuerden ustedes, el movimiento pingüino. ¿Cuál era la gran demanda del movimiento pingüino? Derogación de la LOCE. La LOCE, de pasada, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, estaban las bases del sistema de mercado en educación, etc., fue dictada el 10 de marzo de 1990, un día antes del fin de la dictadura. Si al día siguiente hubiera querido ser reformada, era necesario ir a pedir los votos a la UDI.
¿no? En fin. Y por eso el movimiento pingüino quería derogación de la LOCE. Bueno, en el 2008 la LOCE fue derogada, se hizo un gran acto, con las manos en alto, ¿se acuerdan ustedes? Todo el espectro político, con las manos en alto, dando la señal de que por fin los políticos habían sido capaces de dejar de lado sus diferencias y se habían unido por el bien de los niños de Chile. ¿Qué cosa más conmovedora? ¿Qué cosa más? ¿Qué virtud republicana? Poco tiempo después nos dimos cuenta de que la LEGE que se había dictado en vez de la LOCE era más o menos lo mismo. Entonces, esa foto de virtud republicana pasó a convertirse, y este es un caso significativo de transignificación, porque esa foto que era originalmente representaba la virtud republicana pasó a ser el ícono de lo que, debo decir, antes de los balines era habitual que pasara con nuestros ojos, ¿no? De que nos ponían cosas en el que no eran balines, precisamente. O sea, pasó a ser el ícono de la clase política, diciéndole a la ciudadanía, no nos importa la demanda. Sigamos un poquito, no mucho, sigamos un poquito. Después nos dijeron, tenemos un problema de participación electoral, nos damos cuenta. Vemos ese problema y queremos enfrentarlo. Y entonces nosotros hemos decidido que el problema de la participación electoral es que hoy día los políticos tienen una audiencia cautiva. Y como tienen una audiencia cautiva, se apoltronan. Y entonces vamos a hacer el voto voluntario. Porque si hacemos el voto voluntario, los políticos van a tener que ir a seducir al electorado. Este era el lenguaje que se usaba cuando se discutía eso. Mostrando además la relación que la clase política entiende tener con el ciudadano, ¿no? De seducción. En fin, los políticos van a tener que ir a seducir ciudadanos y como van a tener que ir a seducir ciudadanos van a tener que salir de su zona de confort. Eso no lo leí yo en esa época, pero lo habrían dicho. Van a salir de su zona de confort, van a ir a seducir ciudadanos, entonces los ciudadanos van a responder a esa seducción y van a votar. Y entonces la participación ciudadana va a aumentar. ¿Y qué pasó? Exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y lo más divertido es que eso nos llevó a revisar el diagnóstico. Siguen insistiendo en lo mismo, una y otra vez. Esto ya es como Julio Iglesias reloaded, ¿no? Julio Iglesias tropezaba 2 veces con la misma piedra, ¿no? Nosotros estamos tropezando indefinidas veces con la misma piedra. Entonces, lo que necesitamos no es una reforma constitucional. Una reforma constitucional va a ser la repetición de la repetición de la repetición. No va a ser Lagos de nuevo. Si hay una reforma constitucional, se va a decir, hemos llegado a un gran acuerdo, las manos van a estar arriba, pero yo creo que si eso llega a ocurrir, no nos vamos a demorar, como el 2005, 2 o 3 años en darnos cuenta que todo sigue más o menos igual. Yo intuyo que nos vamos a demorar más bien 2 o 3 días o 2 o 3 horas, porque va a ser evidente, porque ya precisamente la ciudadanía ha perdido esa ingenuidad que teníamos durante la transición. Entonces, ¿cómo se logra una solución al problema constitucional? Yo diría que hoy lo que es realmente importante es concentrar los esfuerzos, esta sería mi sugerencia, concentrar los esfuerzos en un punto con el objeto de lograr lo que en 30 años no ha sido posible, que es una manifestación no neutralizada del pueblo chileno respecto del tema constitucional. Porque todas las que se nos ofrecen son manifestaciones neutralizadas. Lo que necesitamos es una manifestación no neutralizada. Por ejemplo, nos dicen, bien por todos los cabildos, que haya todos los cabildos, pero después esos cabildos tienen que ser sintetizados por alguien, ¿no? Y ahí aparece la neutralización. El proceso constituyente de Bachelet, los momentos de encuentros locales autoconvocados estaban bajo la égida del Consejo de Observadores, que era un consejo binominalizado, y que entonces para que pudiera ser binominalizado era necesario que estuviera neutralizado. Y entonces, por ejemplo, no sé cuántos de los que están aquí habrán participado en esos encuentros locales autoconvocados, pero se nos llamaba a discutir sobre instituciones, sobre derechos, sobre instituciones y sobre algo más que no me acuerdo ahora, ¿no? ¿Por qué no se nos llamó a discutir en primer lugar sobre la necesidad de una asamblea constituyente, nueva constitución a través de asamblea constituyente? Si hubiera estado ahí en el temario en primer lugar, lo probable es que habría salido mucho más de lo que salió. Bueno, porque el Consejo de Observadores decidió que no fuera así. Eso es neutralizado. Lo que necesitamos es una forma de manifestación no neutralizada del pueblo chileno. Y yo creo que esa forma de manifestación hoy es un plebiscito constituyente. Un plebiscito en que digamos si queremos una nueva constitución o no, y cómo la queremos. No un plebiscito al final, por cierto. De hecho, la manera en que se llama ese plebiscito al final muestra el problema. Lo llaman, y después sometemos el acuerdo al cual se llegue a un plebiscito ratificatorio. Y perdón, ¿y por qué no lo llamas un plebiscito rechazatorio? No, es un plebiscito ratificatorio.
O sea, yo diría, eso es exactamente lo que los ciudadanos se han acostumbrado a esperar de la clase política, que hagan lo suyo y después vayan y digan, ratifiquen. No, yo creo que hoy día lo que es necesario y lo único que va a poder enfrentar la indignación que ha estallado en las calles de Chile es devolución efectiva de poder a su titular originario. Por eso es devolución. No es que le estén concediendo el poder, se lo devuelven. Y la devolución efectiva de poder a su titular originario es la forma institucional de esa devolución hoy día sería un plebiscito. Y un plebiscito permitiría acelerar el proceso constituyente. Dije 40 minutos, como cercano a los 40, ¿no? ¿O me pasé ya? Estamos bien, así que me queda una última idea. Permitiría acercar el proceso constituyente. Y me permito sugerirles cómo pensar el proceso constituyente. Si yo tuviera más habilidades manuales, habría hecho esto físicamente, pero se los voy a describir, porque tengo más habilidades con las palabras que con las manos. Hay estos juegos que uno pone, que es una tira larga de papel y uno los junta y tiene una palabra aquí o una imagen, y entonces es una imagen o una frase cuando uno lo pone así y otra cuando uno la alarga, ¿no? ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Ya. Yo creo que poder constituyente es así. Es una elipsis. O sea, poder constituyente uno lo puede expandir y ver la frase completa. La frase completa dice, poder político en cantidad constituyente. Entonces, en corto, poder constituyente. Pero es poder político en cantidad constituyente. El poder, en el sentido en que yo estoy hablando, es como lo describía Hannah Arendt, que yo creo que aquí dio en el clavo. Hannah Arendt decía, el poder es la capacidad humana de actuar en concierto. Cuando Luis Mesina decía que si nos cambiamos todo al fondo se acaban la AFP, decía algo que es verdad. Pero con eso no decía, mire qué fácil es acabar con la AFP, basta que nos cambiemos todo al fondo E. No, no, no. Lo que él estaba diciendo, o el significado de lo que estaba diciendo, no sé lo que estaba en su cabeza, era, mire qué difícil es que actuemos todos en concierto. Si pudiéramos actuar todos en concierto, tendríamos más poder que la AFP. Pero no podemos, entonces tenemos menos poder que la AFP. Entonces, el poder es la capacidad humana de actuar en concierto. Y eso nos da una pista invaluable, porque el poder no es una cantidad fija, el poder se puede crear. Porque la capacidad de actuar en concierto se puede crear. Puede evolucionar, puede haber más o puede haber menos. Yo creo, por ejemplo, que hoy día hay más de la que había en el lado del pueblo, de la ciudadanía, hay más hoy de la que había hace un mes. Porque lo que ha estado ocurriendo ha ido creando capacidad de actuar en concierto, es decir, ha ido creando poder. El proceso constituyente es el proceso de creación de poder. Hasta que la cantidad de poder que esté creado sea suficiente para vencer las neutralizaciones y tomar una nueva decisión constituyente. Una nueva decisión fundamental sobre la forma de lo político. Por eso el poder constituyente es el mismo tipo de cosa que el poder que se necesita para otras cosas, es solo más. Porque claro, como la política hasta cierto punto tiene que ser pensada como la física, la Constitución es el objeto más grande que mover. O sea, por ejemplo, las ISAPRES son un objeto grande, de hecho más grande que el poder disponible hoy día, pero la Constitución es mucho más grande, porque la Constitución incluye a la ISAPRE, a la AFP, a la minería, a todo, en principio. Entonces la Constitución es el objeto más grande, y dime tú cuál es el objeto que quieres mover, yo te diré cuánta fuerza necesitas, entonces necesitas mucho más poder. Poder constituyente es eso, poder en cantidad suficiente para impugnar la neutralización y darnos una nueva Constitución. Entonces, el proceso constituyente debe ser pensado no como un mecanismo, eso es parte del proceso. Tiene que ser pensado como el proceso de construcción de poder para que éste alcance cantidad constituyente. Y entonces la pregunta es, ¿qué crea poder? ¿Cómo se crea poder? Bueno, y aquí por supuesto el abogado es el último al que le preguntarían. Pero si a pesar de todo me preguntaran a mí, yo diría cosas tan triviales como, bueno, yo creo que oportunidades como esta, cabildos, conversatorios, crean poder. La discusión pública crea poder. Entonces, toda oportunidad de discusión ciudadana es una contribución al proceso constituyente. Una contribución pequeña o grande, pero contribución al fin. ¿Qué otras cosas crean poder? Bueno, yo creo que un plebiscito, los plebiscitos que van a hacer los alcaldes también crean poder, porque van a crear discusión constituyente. Un plebiscito nacional, es decir, un momento en que el país entero es enfrentado a una pregunta respecto de la cual cada ciudadano es llamado a pronunciarse en términos binarios, ¿sí o no?, sobre la Constitución.
Bueno, yo diría, eso es va a ser un momento extraordinario de creación de poder. Porque el plebiscito no es solo el resultado, ¿no? El plebiscito también es lo que viene antes, el nivel probablemente mayor al actual, que ya no tiene precedentes, pero mayor al actual de discusión constituyente, que generaría el hecho de estar todos enfrentados a una pregunta respecto a la cual cada uno es llamado a pronunciarse en términos binarios. Entonces, el plebiscito constituyente sería un momento de creación de poder que nos acercaría mucho al momento constituyente. Bueno, la marcha más grande y las manifestaciones, esos son también momentos de creación de poder, pero pueden haber otros. Y de hecho, en esta audiencia yo no puedo dejar de decirles que probablemente para preguntarse cuáles son las formas de creación de poder, ustedes están mucho mejor posicionados que yo. Yo le comentaba a mi hermana que, por ejemplo, una cosa que a mí, se lo comentaba también en la Facultad de Artes ayer en la Chile, una de las cosas que a mí me llama la atención, pero yo solo tengo la idea, no puedo hacer nada con ella, es los ojos. Esa es una idea que yo me permito sugerirles que ustedes exploten, ¿no? Porque la manera en que el ciudadano describía su situación bajo la política neutralizada, y discúlpenme el francés, era pico en el ojo, ¿no? Esa era la manera. Y ahora no tenemos eso en el ojo, tenemos otras cosas en el ojo, tenemos balines en los ojos, pero necesitamos los ojos para ver. Están todas las metáforas alineadas. Entonces, formas artísticas, culturales, de contribuir a la creación de poder. Bueno, yo creo que ahí hay un enorme espacio para la creatividad. ¿Cómo se hace eso? No hay un manual. Claro, hay cosas que han resultado en el pasado, en contextos distintos. A lo mejor funcionan también hoy día, a lo mejor no. Pero yo creo que ahí hay un enorme espacio para preguntarse, por así decirlo, cándidamente, qué y cómo hacerlo para contribuir a crear poder, a crear la capacidad humana de actuar en concierto. Porque la nueva Constitución no va a caer porque alguien, no va a llegar porque alguien se convenza normativamente del asunto. No es que quienes se han opuesto a la conversación un día se van a levantar y van a decir, miren, ¿saben qué? Sí, he escuchado los argumentos de tal persona y me convencieron. Así que ahora yo me doy cuenta de que la Constitución es injusta. Así que ya, tienen mi voto. No va a pasar así no, por supuesto puede pasar así, puede haber en algún caso que pase así, pero esa no es la manera en que se va a solucionar el problema político de la nueva Constitución. El problema político de la nueva Constitución se va a solucionar cuando haya poder suficiente para darnos la nueva Constitución. Y ya que me pusieron un pizarrón, lo voy a usar, porque yo quiero decir que creo que uno puede ser un poco más preciso de por qué yo creo que va a terminar habiendo nueva Constitución. ¿Por las buenas o por las malas? Bueno, ya no fue por las buenas, pero va a ser por las malas o por las más malas. Porque uno podría preguntarse, ¿cuánto poder se necesita para darnos la nueva Constitución? Respuesta. Todo depende de cuánto pesa la Constitución actual, ¿no? Porque dime cuánto es el objeto que tú quieres mover, etc. Y no todas las constituciones pesan igual. ¿De qué depende cuánto pesa una Constitución? Diría yo, de la legitimidad que tiene. Mientras más legitimidad tiene, más pesa, más difícil es moverla, más poder se necesita para cambiarla. Y yo creo que desde el 2011, en que se ha hecho evidente la incapacidad del sistema político para procesar eficazmente demandas sociales y para proteger al ciudadano del abuso, desde el 2011 estamos experimentando un proceso con momentos de aceleración y momentos de ralentización de deslegitimación institucional. O sea, por así decirlo, nuestra piedra está perdiendo peso. Y esto entonces uno podría dibujarlo, de la manera que le gusta a los economistas, en un gráfico. Podría decir, entonces, que esta curva muestra el proceso de deslegitimación progresivo de la institucionalidad constitucional. Mientras tanto, hay un proceso constituyente en marcha. Recuerden que yo entiendo como el proceso constituyente el proceso de creación de poder hasta que alcance cantidad constituyente. Y que esté en marcha quiere decir que está aumentando, que hay hoy más que antes. Entonces esto podría a su vez ser, la evolución del poder constituyente podría ser dibujado como una curva, esta vez ascendente, que muestra la disponibilidad de poder. El poder que ya ha sido creado, por así decirlo. Y diría yo, ahí está la nueva Constitución. Y yo creo que estamos acercándonos. Y si no nos acercamos, y si el Congreso Constituyente del Gobierno lleva a otra reforma constitucional, ¿qué va a pasar?
bueno, vamos a estar más acá, más deslegitimación. Más que nos dicen que el problema ha sido solucionado y queda todo igual, etc. Una vez más que alzan las manos uniéndose por el bien de Chile, dejando de lado sus diferencias y volvemos a estar con molestia. Entonces va a ser más bajo. Y mientras más bajo, menos poder se va a necesitar. Por eso yo creo que la nueva Constitución va a llegar. Por supuesto, este periodo, el periodo en que el poder está extraordinariamente deslegitimado, pero todavía no hay nueva Constitución, no es un periodo que vaya a ser feliz. Esta también es una observación de Hannah Arendt. El poder y la violencia son opuestos. El poder recurre a la violencia, pero la violencia destruye el poder. El hecho de que el poder necesite recurrir a la violencia es una indicación de su debilidad. El hecho de que los carabineros hoy día estén actuando como una violencia inusitada es consecuencia de que Carabineros hoy día es mucho menos respetado de lo que era hace 10 años. Tiene mucho menos capacidad de actuar por presencia. Y entonces, como no puede actuar por presencia, tiene que actuar disparando. Entonces, ese proceso, el periodo en que el poder está debilitado, pero todavía no hay nueva Constitución, yo no estoy celebrándolo, no estoy diciendo es una gran cosa. Ojalá, y yo espero que por esto alguien alguna vez responda, ojalá quienes se opusieron al proceso constituyente de Bachelet, cuando esto todavía podía ser solucionado sin la violencia que hemos experimentado y todo lo demás, ojalá asuman su responsabilidad por haberlo hecho, porque lo que estamos pasando hoy día es directa consecuencia de eso. Si hubiera habido un proceso constituyente exitoso durante el gobierno pasado, buenas razones para pensar que la situación actual no sería distinta. Entonces yo no estoy, por favor, yo no estoy diciendo que aquí, no estoy diciendo que esta parte del transcurso va a ser grata o amable. No, se va a poner cada vez más duro porque va a ser un poder cada vez más débil. Y el poder débil recurre a la violencia o la amenaza de la violencia, como la ley anti-encapuchado y la ley anti-saqueo, en fin, no, eso, y la citación del Consejo de Seguridad Nacional y la violencia de los carabineros, etc. Pero eso no va a detener el proceso, creo yo. Y entonces, ahora la cuestión es, lo que necesitamos es una nueva Constitución para tener una política que esté legitimada frente al ciudadano. Que esté legitimada no quiere decir, porque una de las maneras de reventar la posibilidad de la discusión es llenarla de caricaturas. Entonces, que esté legitimada no quiere decir que el ciudadano va a mirar a un diputado y se le va a henchir el corazón de orgullo y decir, ese es mi diputado, él me representa. No, no quiere decir eso. Pero basta que signifique que el ciudadano mira a la política con respeto, ¿no? Que la mira como un intento de canalizar y representar las demandas que surgen de la sociedad. Hoy día yo creo que no hay nada de eso. Y eso no es sostenible. Lo que necesitamos es una política respecto a la cual el ciudadano pueda por lo menos sentir respeto. Muchas gracias. ¿Me modero yo? ¿Me modero yo mismo? Vamos a pasar un micrófono. Muchas gracias, Fernando, por la presentación que nos haces. Ahora vamos a tener un tiempo para conversar. Lía por allá tiene un micrófono y por allá hay otro micrófono. Gracias. Entonces, a medida que vayan levantando la mano, ellas mismas se lo van a ir pasando a las personas y pueden indicar quién hace la pregunta. ¿Por acá? Hola, acá. Hola. Hola. Jimena Bustos, profesora de Historia. Dos preguntas. La primera, quisiera, por un tema como de evidencia y de comprenderlo mejor, porque durante toda la exposición habló respecto de esta neutralización de la política como tal, o como la entendería Hannah Arendt también. Entonces, específicamente, ¿cómo? ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza la Constitución actual para esa neutralización? Y la segunda, ¿puedo hacer dos preguntas? Ya. Y la segunda es, ¿qué hacer en general? Tal vez va más allá del tema de la Constitución, pero usted habla al final del respeto y todo eso. ¿Qué hacer con la deslegitimización de todas las instituciones hoy día? Es decir, el cambio de Constitución, perdón si soy escéptica, pero no sé si realmente va a generar que uno mire con respeto no solo a la política, sino que a todas las instituciones, pues no se salva
nadie, salvo los bomberos. Salvo que tengamos de presidente a los bomberos, pero podría ser. No, espléndidas preguntas. Yo estaba ayer en la 14 compañía de bomberos y claro, se respiraba legitimidad. A lo segundo, primero, yo creo que es verdad. Ahora, hasta hace no tan poco nos decían, no, si Chile no tiene un problema especial de legitimidad. Por cierto que es verdad que las instituciones políticas están hoy día legitimadas, pero después de todo eso lo que está pasando en todo el mundo, miren lo que pasó con el Brexit, que está como de moda, ¿no? Y que en España, y en Francia, y en Italia, y en los países latinoamericanos, Estados Unidos, así que aquí no ha pasado nada especial, es parte de la malaise de la época y tenemos que pasar por esto nomás. O sea, yo creo que primero, la primera condición es que nos demos cuenta de que tenemos un problema agudo en Chile de causas chilenas. Por supuesto, nada pasa en Chile sin que tenga un correlato con lo que pasa en el extranjero. Cuando la Universidad Católica se la tomaron en los 60, también se tomaron la Universidad de Berlín y la Universidad de California, pero eso no quiere decir que no haya habido una reforma universitaria en la Universidad Católica, evidentemente. Cuando Chile tuvo su golpe de Estado, hubo golpes de Estado en América Latina. Y sería absurdo decir, no, el golpe de Estado chileno fue solamente la consecuencia de estas cosas que estaban pasando en el mundo, no tiene nada que ver con lo que pasó en Chile, no, era pura casualidad que había un presidente marxista. ¿No? Sería absurdo. Lo mismo yo diría aquí. Entonces, nosotros tenemos un problema agudo. Y ese problema es de legitimación general. ¿Se acuerdan ustedes hace una década o algo así, cuando se veía venir, o sea, estaba pasando esto? Entonces, todos los comentaristas oficiales, los columnólogos, los pundits, decían, no hay problema, porque hay todavía dos instituciones que gozan de legitimidad ante la ciudadanía. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran esas dos? Eran las Carabineros y la Iglesia. Es verdad, yo no lo estoy inventando. Entonces, yo creo que en parte eso muestra la función pedagógica que las instituciones políticas cumplen. En particular, el Parlamento. Porque yo creo que el Parlamento es la encarnación de la idea de representación política. Entonces, cuando la idea de representación política se ve corrompida en el Parlamento, yo creo que eso aquí sí vale el chorreo, se chorrea. Y se corrompe la misma idea respecto del centro de alumnos, respecto de la junta de vecinos, respecto del sindicato, etcétera. Porque es la misma idea, la idea de representación política. Y yo creo que la idea de representación política, esta sería mi explicación, fue destruida por el sistema binominal. El sistema binominal destruyó totalmente la idea de representación política. Y entonces hoy día dicen, no, pero ¿qué se quejan tanto si este Parlamento ya no es binominal? Porque resulta que ya el binominal fue abolido. Bueno, en principio, primero, eso es estrictamente falso. La mitad del Senado todavía fue elegido con sistema binominal. Pero aunque no lo fuera, es bien absurda esta idea de que si el sistema binominal estuvo 25 años destruyendo la idea de representación política, en el 2015 se cambia el sistema y en el 2016 la idea de representación política emerge rozagante. No, es absurdo. El daño que causó el sistema binominal va a seguir con nosotros porque la idea de representación política, la idea de que yo voto por una idea, no por la sonrisa del candidato, sino voto porque ese candidato piensa como yo creo que es correcto y, en fin, esa idea yo creo que hoy día ha desaparecido. Y eso hace todo más difícil, por supuesto. Ahora, ¿es razonable pensar que la nueva Constitución va a rehabilitar totalmente? No, pero yo creo que sí va a ser un paso significativo en la rehabilitación de alguna forma de representación. Y ahí yo diría otra cosa, que es una discusión que va a venir cuando la Asamblea Constituyente no sea solamente una idea por la cual hay que luchar o a la cual hay que oponerse, como es ahora, sino cuando sea la respuesta obvia a la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Cuando estemos ahí, en la necesidad de darnos la nueva Constitución. Entonces alguien diga, yo propongo llamar a un grupo de profesores de Derecho. Ya, chao. Yo propongo que sea una comisión bicameral. Ya, chao. Por descarte va a tener que ser, bueno, que sea un órgano compuesto por representantes elegidos. Y entonces vamos a enfrentarnos a una pregunta que yo creo que va a ser crucial, no solo para la nueva Constitución, sino también para el Chile que viene en la nueva Constitución, que es cómo producir hoy, en las circunstancias de hoy, con las redes sociales, con todo eso, representación. ¿No? O sea, ¿cómo se puede representar hoy día? Que yo creo que no tiene una respuesta obvia, pero yo sí creo que sin representación no hay política democrática. Porque la alternativa a la representación es, o sea, la alternativa a la representación política es una representación, por así decirlo, inmediato, ¿no? La que logra Bolsonaro cuando hace, ¿no?
Eso de la representación a la que apela Bolsonaro es representación inmediata. Así que eso es lo que yo diría respecto a la segunda pregunta. Y la primera, que ya a esta altura se me había olvidado, eso, las trampas constitucionales. Aquí lo que hay que decir es lo siguiente. En el origen hay trampas constitucionales. Las trampas constitucionales, yo las llamo así porque hay un pasaje de Jaime Guzmán, que a lo mejor ustedes han escuchado, que él decía, se trata de configurar la cancha para que de hecho no pueda hacerse sino lo que nosotros anhelamos. Y yo creo que describir un juego que está pensado así, como tramposo, no tiene nada de abuso. O sea, si eso no es tramposo. ¿Cuáles son? Originalmente, bueno, digamos, el problema de las trampas es que las trampas se van gastando. Entonces, al principio, la trampa que primero cayó, que en realidad no era una trampa, porque las trampas tienen que ser más o menos ocultas, así que esta no era, el artículo 8º, ¿no? El artículo 8º que dejaba fuera a toda la izquierda, básicamente. Ya, eso cayó el 89, porque era tan impresentable que no se podía inaugurar la democracia con el artículo 8º incluido. Después, senadores designados. Los senadores designados le dieron mayoría en el Senado de la derecha hasta el 2005. Los senadores designados se nombraban por instituciones que en 1989, la primera designación, eran 8 al principio, eran totalmente pinochetistas. Entonces, esos 8 primeros fueron pinochetistas. Y entonces se sumaron, felizmente, happily, a la bancada de la derecha. Y la derecha tuvo mayoría. La siguiente designación, duraban por 8 años, fue el 1997. Para el 97, algunas de las instituciones que nombraban senadores designados ya no eran pinochetistas. Entonces, y se sumaba un expresidente, o se iba a sumar Frei como expresidente, y bueno, el capitán general también, el 98. Y entonces terminó siendo esa designación 6-3. O sea, ya no era 8-0, fue 6-3. Para el 2005, la cuestión se iba a dar vuelta, ¿no? Porque o iban a haber una mayoría de la concertación, o todos iban a ser de la concertación, salvo Pinochet, por supuesto. Entonces, en el 2005, la derecha concurrió a un gran acuerdo para eliminar los senadores designados. Y ahí se acabó esa trampa, pero se acabó porque se gastó sola. ¿Cuáles subsistieron? El sistema binominal, ¿no? Que tenía la finalidad de asegurarle a la derecha los votos que necesitaba para oponerse a la modificación de las leyes, de ciertas leyes. Porque eso apunta a la tercera trampa, o a la cuarta ya a esta altura, que son leyes que se aprueban con 4/7 de los votos. Como la LOCE, ¿no? La LOCE no habría podido ser modificada por el legislador democrático al día siguiente de ser dictada, porque era una ley que se aprobaba con 4/7, y la derecha tenía garantizados 4/7 porque con el binominal, para que no sacara 4/7 tendría que haber sufrido una paliza histórica que era bien improbable que lo sufriera. Entonces las vivas, dejemos afuera las muertas, las que se acabaron, que son el artículo 8º y los senadores designados. Dejemos las vivas, que son el Senado, bueno, el binominal también está entre las, no tan muertas en sus consecuencias sí, pero claro, ya se cambió. Los quórums de aprobación de la ley, el Tribunal Constitucional, que lo hemos visto en operación intensamente en los últimos años, ¿no? Si alguna decisión mínimamente transformadora logra pasar todas estas trampas, ahí está el Tribunal Constitucional para caerle encima y afeitarle lo último que le queda. Y entonces, el CERNAC fue inconstitucional y darle atribuciones a la Dirección de Aguas para que fiscalizara eficazmente las tomas ilegales de agua fue inconstitucional. Y prohibir a empresas que fueran controladoras de universidades fue inconstitucional. Y garantizar eficazmente el derecho al aborto de las mujeres fue inconstitucional porque la Universidad Católica decidió que esa regla a ella no le gustaba, así que fue al Tribunal Constitucional a pedir una excepción para ella y se la dieron. Yo estoy simplemente contando lo que pasó. El juicio lo ponen ustedes, bien o mal. Eso pasó. Le inventaron una excepción a la Universidad Católica porque la Universidad Católica tiene demasiado poder. Es un objeto más grande del que la política institucional puede mover. Todo eso son las trampas constitucionales. A eso hay que agregarle una cosa más, que yo creo que hoy día es lo más importante. Y es que entre instituciones, sobre todo instituciones fundamentales como las de la Constitución, y la cultura política tiene que haber una cierta correlación. Uno no puede tener una institucionalidad neutralizadora y una cultura política vibrante. Eso no aguanta.
en el tiempo, ¿no? Tarde o temprano, o se va a afirmar la cultura política vibrante y va a vencer la neutralización institucional, o la neutralización institucional va a apagar la cultura política vibrante. Y yo creo que lo que pasó en 30 años fue que las trampas constitucionales terminaron creando una cultura política institucional, y eso es lo que se designa con clase política o con duopolio. Terminaron creando una cultura institucional que correspondía a la constitución neutralizadora. Entonces, hoy es una cultura que está neutralizada ella misma, aun cuando no esté neutralizada por los quórums y el Tribunal Constitucional. Ya no necesita eso. La mejor demostración, en mi opinión, y yo sé que en esto puede haber desacuerdos, etcétera, digamos, no hay ningún problema con eso, pero en mi opinión, la mejor demostración de eso es el fracaso del gobierno de Bachelet. Porque tenía todo para ganar. Tenía mayoría. Está bien, no tenía todo. Tenía el Tribunal Constitucional en contra, etcétera. Pero cuando se atrevió a impugnar, bueno, no le fue tan mal. Todos los, no sé cuántos habrá aquí, no muchos supongo, pero todos los estudiantes de Derecho que han estudiado Derecho en los últimos 30 años, el paradigma de ley inconstitucional que han estudiado, o casi todos, es una ley de aborto. De aborto, porque la Constitución garantiza el derecho a la vida, etcétera. Entonces, ejemplo así dado al pasar de ley inconstitucional. Por ejemplo, imaginémonos que se dictara una ley de aborto inconstitucional. El Tribunal Constitucional, está bien, le arregló el problema a la Universidad Católica, es verdad, pero no se atrevió a declarar inconstitucional el aborto, derechamente. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que él no estaba en posición de poner el pecho a esa bala, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno de Bachelet tuvo todas las condiciones que se podían esperar bajo esta cultura política para hacerlo, y fue la neutralización de la propia cultura política la que impidió que avanzara. Entonces nuestro problema ya no es un problema de que, mire, en los artículos tales y cuales, porque esto me preguntan los periodistas a cada rato, pero dígame cuáles son los artículos que hay que cambiar. No, eso habría sido útil en 90, en que uno habría podido decir el binominal, los quórums, el Tribunal Constitucional, las reglas exageradas de reforma constitucional, que es la última que se me olvidó. El 90 habría servido. Hoy ya no sirve, porque hoy día lo que tenemos es la cultura política que corresponde a esa Constitución. Y lo que necesitamos es cambiar la cultura, y eso es mucho más difícil. ¿Cómo se cambia la cultura? Y de nuevo, esta no es la pregunta que uno le formularía a un abogado, ¿no? Pero yo diría, ¿cómo se cambia la cultura? No sé, y yo no sé que se pueda cambiar de modo suficientemente rápido. Yo sí sé que una reformita constitucional no va a cambiar la cultura. Lo que sí podría cambiar la cultura es un proceso constituyente, porque tiene la envergadura suficiente como para producir una cultura política nueva. Disculpen lo largo de la respuesta. Acá, profe. Tengo una pregunta que yo creo que es más básica que la discusión que aquí se ha dado, pero que tiene relación con el proceso de conformación de la Asamblea Constituyente y cómo eso se relaciona con la participación electoral. ¿En qué sentido? Por lo que hemos visto nosotros, el Ejecutivo cuando presenta proyectos de ley, estos tienen que ser ratificados, etcétera, y lo que nosotros no quieren hacer es como una consulta que tenga que luego ser un proyecto que luego sea ratificado por nosotros. Entonces, si nace desde el Ejecutivo, nosotros igual vamos a tener que votarlo en algún momento, con la masa de votantes que existe, que es una mata de votantes voluntarios, ¿no es cierto? Y la UDI hace trabajos poblacionales mucho mejor que nosotros para asegurarse la participación electoral. O la otra opción es que una asamblea constituyente luego vote a quienes van a conformar esta asamblea, pero yo no tengo claro cómo se va a elegir ese mecanismo, aunque nazca del Ejecutivo o aunque nazca de nosotros como población votante, y en ese caso, si es pertinente volver a el voto obligatorio y salir del voto voluntario. ¿Se entiende mi pregunta? Sí, totalmente. De hecho, se entiende el problema, no la respuesta. Porque la respuesta, digamos, para ponerlo en términos literariamente sofisticados, eso lo que muestra es que estamos en una situación de catch-22. Para ponerlo en una respuesta que no es literariamente sofisticada, estamos en un zapato chino, ¿no? Porque, en algún sentido, lo que necesitamos es precisamente una decisión que es esa que no se puede tomar. Porque si la política institucional pudiera tomar una decisión que impugnara la Constitución, eso ya demostraría que no está neutralizada, porque esa es la más importante. Entonces, en algún sentido, este es un problema que si pudiéramos solucionarlo, ya no lo tendríamos, ¿no? O sea, si la política que tenemos pudiera solucionar el problema constitucional, que es la neutralización, bueno, eso mismo, el que pueda solucionar ese problema, muestra que ya no está neutralizado.
dicho en breve, es un problema que no tiene solución. O sea, yo creo que hay algo más que decir, y te lo voy a decir ahora, pero yo creo que en ese punto hay que como detenerse y darse cuenta de que en algún sentido eso es así. Y por eso, toda la discusión constituyente hasta ahora ha sido sobre el mecanismo. Y alguien dice, periódicamente aparece alguien que dice, hemos discutido mucho tiempo sobre el mecanismo, pero no sería buena idea que ya empezáramos a discutir sobre el contenido. Y mi respuesta a eso sería no. Porque lo que realmente estamos discutiendo cuando discutimos sobre el mecanismo, esa es la manera políticamente consciente de discutir sobre el contenido. Cuando estamos discutiendo sobre el contenido, el mecanismo, estamos discutiendo si queremos una nueva constitución habilitadora de lo político o queremos una reforma constitucional que perpetúe la neutralización. Y por eso creo yo que la manera de entender el asunto, no la solución, pero la manera de entender el asunto es la solución al problema constitucional va a producirse cuando haya poder constituyente. Cuando haya poder constituyente quiere decir cuando haya suficiente poder que se ha creado detrás de la demanda de nueva constitución. Por ejemplo, la cuestión de la Asamblea Constituyente. Lo que yo les decía era, si hubiera suficiente poder, que es lo que yo anticipo que ocurriría después de todos estos conversatorios, esta ebullición de voluntad de conversar sobre esto, y después un plebiscito, una consulta municipal, imaginémonos, y después un plebiscito nacional. Yo creo, anticipo, que en ese plebiscito nacional no se reflejarían las mismas cifras de participación que se reflejan en las elecciones normales. Porque mi explicación de la abstención no es que la gente encuentra que es más entretenido quedarse viendo Los Simpsons en la casa. No, yo creo que la razón por la cual hay una aguda abstención es porque votar es un acto de esperanza. Yo voto porque creo que las cosas pueden ser distintas si yo voto. Y en las condiciones de la política binominal, hay que ser huevón para mostrar esperanza. ¿No? O sea, el que todavía... O sea, yo me imagino a alguien yendo a votar. Esto yo lo pensaba cuando alguna persona en Peñalolén, no en Vitacura, haciendo campaña, me decía, mire, yo no voy a ir a votar porque estoy desencantado. Es bonita la manera de expresarlo, porque desencantado es como está el que antes estuvo encantado. Uno no puede estar desencantado sin haber estado encantado antes. Y estar encantado aquí lo que significa es, yo tenía esperanza. Esperanza, por supuesto, para responder las cosas que dice Carlos Peña. Esperanza no quiere decir que el mundo va a ser maravilloso, perfecto, que va a ser un punto cero, que todo Chile nos vamos a abrazar, etc. No, esperanza solo quiere decir que no hay ninguna razón por qué las cosas tienen que ser como son, ¿no? Que hoy día, efectivamente, el sistema de pensiones asegura pobreza y dependencia a la mayoría de los trabajadores, pero no tiene por qué ser así. Eso es esperanza. Entonces yo creo que hoy día los ciudadanos no votan porque es la manifestación mínima de dignidad del que se sabe perdedor y sabe que no puede cambiar el hecho de que es perdedor, pero por lo menos dice, ya bien, yo sé que soy perdedor, pero, me doy cuenta. Entonces ya no venga, no me huevee con que, no, si esta vez vaya a votar, porque esta vez sí que lo vamos a hacer. ¿No? Entonces, un plebiscito, yo creo que restablece esa idea de esperanza. Ahí aparece de nuevo la esperanza. Entonces yo anticiparía que en ese plebiscito la participación va a ser significativamente mayor. Entonces, supongamos que eso es así, que no me equivoco en eso. Un plebiscito, o sea, este proceso de discusión intensa, como no ha habido nunca, seguido de un plebiscito que tiene una participación mayor que lo normal, que tiene, supongamos también, un resultado claro a favor de una nueva constitución. Y después de eso aparece, no sé, pues aparece Ignacio Walker y dice, yo creo que sería bueno una comisión constituyente en que la mitad sean diputados y la mitad sean elegidos por el pueblo. Bueno, yo creo que ahí nos vamos a reír todos en conjunto, porque a esas alturas esa propuesta ya no calza. Esa es una propuesta que parece ahora calzar, porque ahora lo vemos de lejos, ¿no? Entonces yo creo que la Asamblea Constituyente va a caer por su propio peso. Por supuesto, esa Asamblea Constituyente va a tener que ser institucionalmente diseñada por decisiones de la clase política. Y por supuesto, todos los riesgos que tú anuncias son reales. ¿A eso qué diría yo? Bueno, que va a haber que estar vigilante. Ahora, yo creo que el riesgo va a poder ser controlado, porque yo creo que la gente, los ciudadanos, el pueblo, dicho en términos progresivos, ¿no? Yo creo que ya perdió la inocencia. Ya no está dispuesto a que le pasen gato por liebre. Entonces yo creo que el nivel de sospecha actual es suficientemente alto como para que cualquier intento de arreglín sea relativamente fácil de desenmascarar. Porque esa es la única garantía que tenemos, ¿no? Porque evidentemente
la política institucional va a hacer lo posible porque no haya nueva constitución. Porque en los cursos de teoría constitucional esto aparece como la distinción entre los poderes constituidos y el poder constituyente. El poder constituido protege la Constitución. Y lo que quieren es que la Constitución no cambie. No por razones psicológicas, ¿no? Sino por cómo están configurados. Entonces lo que tenemos que esperar es que los poderes constituidos van a tratar de poner en este proceso constituyente dispositivos neutralizadores aquí y allá. Y eso es más difícil mientras más sospecha hay, ¿no? Mientras más en guardia está el perjudicado eventualmente. Y yo creo que estamos en un momento en que el grado de sospecha es bien alto. Y eso, digamos, no es ni más ni menos lo que yo podría responder a tu pregunta. Gracias. Sobre lo que se está conversando en la Asamblea Constituyente y también teniendo en cuenta el ambiente de desconfianza que existe, mis preguntas es cuáles son los alcances reales o las funciones específicas de una Asamblea Constituyente y cómo se elige. Me refiero a elegimos políticos, nos ha ido muy mal. ¿Cómo elegimos ahora? Eso es fundamental. ¿Y cómo es el proceso? Y la otra pregunta es también un poco popular respecto como de cómo enfrentar cuando dicen que AFPs, ISAPRES, etcétera, están en los decretos de ley, en la ley y no en la Constitución. ¿Cómo se explica que entonces la Constitución interfiera sobre ellos? En el fondo es por estas trampas constitucionales que no se pueden modificar estas leyes y decretos de leyes asociados. Gracias. A ver, lo primero. La Asamblea Constituyente es un órgano representativo, ¿no? O sea, que surge de una elección popular. Por supuesto que habrá que decidir en su momento. No es este el momento, creo yo. Precisamente porque ahora la Asamblea Constituyente aparece como algo por lo cual hay que luchar o que hay que caricaturizar en contra. Pero cuando se plantee en el momento adecuado va a ser la solución necesaria, imperiosa. Va a ser, ¿me entiendes? Va a venir necesitada por el grado de desarrollo de la demanda por una constitución y ahí entonces vamos a adentrar a discutir de verdad. Y entonces se nos va a parecer que primero, que es un órgano representativo, o sea que es el resultado de una elección. Entonces tendremos que decidir, lo primero es cuántos tendrá que tener. En Colombia tuvo 70. ¿No? Ahora, yo creo que 70 es un poco para producir una representación suficiente, ¿no? Yo tendería a pensar, pero esta es una cosa que pensar en principio, que es perfectamente revisable, que deberíamos pensar en algo así como entre, no sé, 300 miembros, ¿no? De modo que pueda haber representatividad general. Pero nada demasiado importante ahí. El criterio es lo que importa, representación. Ahora, vamos a enfrentar una pregunta adicional, que es una pregunta la que yo decía antes, que yo creo que va a ser muy importante también para el Congreso que va a haber en la nueva Constitución, o la forma de representación es, ¿cómo demonios hoy día lograr representación? Yo creo que la elección es insuficiente, yo creo que es imprescindible. O sea, yo no me imagino un sistema alternativo a la elección popular. Puede ser la falta de imaginación propia de los abogados, pero eso es lo que yo pienso, pero veo que no es suficiente. Entonces, ¿cómo se compensa? Puede haber distintas maneras. Hay algunos que dicen, algunos miembros tienen que ser elegidos por azar. Bueno, yo estaría dispuesto a considerar las posibilidades, porque creo que hay que tener la mente abierta. Pero también anticipo que eso va a ser visto como una idea muy académica, muy teórica, utópica, etcétera. Así que yo no creo que tenga realidad. Pero, por ejemplo, va a ser una asamblea paritaria, ¿no? A mí no me extrañaría que la idea de que fuera paritaria surgiera con fuerza. Va a tener que tener escaños reservados para pueblos indígenas, probablemente también, pueblos originarios. En fin, y hay muchas otras cosas que van a tener que decidirse. ¿Cómo va a ser el sistema electoral? Todo esto parece difícil de decidir ahora, porque estamos lejos de esto. Piensen ustedes que entre que se aprobó por plebiscito la Asamblea Constituyente en Colombia y en que se realizó la elección, o sea, se solucionaron todos estos problemas, fue la campaña y se hizo la elección, pasaron 7 meses. Entre mayo y diciembre del 90. Entonces, todas estas cosas yo creo que cuando llegue el momento de tener que enfrentarlas van a ser eficazmente enfrentadas. Respecto de lo otro, perdón, una cosa más. Porque yo creo que hoy día la campaña contra la Asamblea Constituyente, o quienes alegan en contra de la Asamblea Constituyente, creen que la Asamblea Constituyente va a ser parecida, y le pido respeto a todos los estudiantes que hay aquí, a la Asamblea Universitaria. ¿No? Esas que ocurren, supongo que aquí también, como en la Facultad de Derecho, ¿no? Que ocurren en el patio, ¿no? Entonces que se publica un afiche que dice hoy asamblea a la 1,
y a la asamblea llegan los que llegan, y entonces pueden llegar 20 o pueden llegar 300, según la... Y además a esa asamblea llegan grupos que han preparado la asamblea antes y que entonces se disponen estratégicamente y que hablan o gritan, ¿no? Bueno, la asamblea constituyente no tiene nada que ver con eso. No es eso. Porque es un órgano representativo que es elegido, que va a tener ciertas reglas de operación para evitar precisamente las disfuncionalidades de esa forma. Entonces, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer con la asamblea constituyente es desalojarla de ahí y ponerla más cerca de una asamblea representativa que discute y decide. Respecto de lo otro, a mí me causa mucha gracia ese argumento que anda circulando, que también es como un meme, ¿no? Que las AFP no están en la Constitución, están en el DL 3500, que las ISAPRE no están en la Constitución, que están en la ley no sé cuánto ISAPRE. Yo encuentro bien pintoresco además que se preocupan de numerar las leyes, ¿no? O sea, de dar... Porque podrían decir, las AFP están en la ley. No, en el decreto ley 3500, en la ley no sé cuánto, que la colusión, que... Bueno, el CERNAC tampoco está en la Constitución. Y aumentar sus facultades fue inconstitucional. La Dirección General de Aguas tampoco está en la Constitución. Y aumentar sus facultades fue inconstitucional. La salud efectivamente no está, o sea, la ISAPRE no está en la Constitución, pero cuando se pretendió crear un fondo solidario del auge, ¿no? Que estuviera compuesto por un aporte de 3 puntos de los 7 de todos los chilenos, independientemente de su sistema de salud, y que fuera solidario entre FONASA e ISAPRE, eso sí fue inconstitucional, ¿no? Y cuando se pretendió cambiar el concepto de empresa para enfrentar el abuso del multiroot, ¿no? Porque el concepto de empresa es lo que le da a la empresa su unidad, es la forma jurídica. Y el multiroot consiste entonces en tener muchas formas jurídicas. ¿No? ¿Me entienden lo que está? Ya, entonces lo que se pretendió fue cambiar la definición de empresa y decir lo que le da unidad a la empresa no es la forma jurídica, es la unidad económica. Entonces, aunque sean 47 sociedades, si es una unidad económica, es una empresa. Y entonces los trabajadores que tienen son los que tiene la empresa, no cada una de estas unidades jurídicas. Bueno, eso también fue inconstitucional. Cuando se pretendió decir titularidad sindical para aumentar el poder de los trabajadores en la negociación colectiva, inconstitucional. Y los mismos que hoy dicen que la Constitución no impide ninguna de estas cosas, los mismos van a estar en 2 semanas más alegando ante el Tribunal Constitucional que la abolición de la AFP es manifiestamente inconstitucional. Que no puede haber solidaridad entre ISAPRE y FONASA. Todo eso ya lo han dicho una y otra vez, ¿no? Entonces, el otro día estaba hablando con un constitucionalista de derecha. Me decía, mira, Fernando, yo creo que esto que tú dices, de que en ese caso quedaría fuera el derecho de propiedad, así que no sería problema. ¿Y tú lo vas a decir eso? Cuando pase, ¿tú vayas a salir al día siguiente diciendo que eso significa que no hay protección para la Constitución? Y me dice, bueno, no. No, porque eso es un alegato oportunista. Son los mismos que dicen hoy día que la Constitución permite hacer todo, los que han dicho y van a decir, cuando estemos discutiendo sobre acabar con... O sea, yo se los doy firmado a que un órgano público administre el 10% del ahorro individual, no el 4, el 10, y que lo haga sin pagar comisión, sin cobrar comisión. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene por qué andar cobrándole comisión a los ciudadanos. El Estado no pretende lucrar con los ciudadanos. Entonces, el Estado no cobra comisión. Van a poner el grito en el cielo, van a decir es competencia desleal, el Estado tiene que garantizar las condiciones de la competencia justa, esto es totalmente inconstitucional. Pero claro, cuando estamos hablando en términos de nueva Constitución, el argumento es exactamente el contrario. Entonces yo creo que hay un límite para el oportunismo que es posible tener. A ese meme yo respondería, de hecho estoy haciendo un hilo que lo voy a responder luego, yo respondería, bueno, ¿y el CERNAC? ¿Dónde está el CERNAC en la Constitución? ¿Y la DGA? ¿Dónde está la DGA? ¿Dónde está que las empresas pueden o no pueden ser controladoras de una universidad? Todo eso fue inconstitucional. Volviendo al principio que hablabas de la instrumentalización de la política a favor de los poderes económicos y también respecto a la subsidiariedad, que es como el principio constitucional que protege eso en parte. ¿Cómo se desarma eso? Tanto legal como, bueno, no tanto legal, más prácticamente en un país que cuando se trató de hacer, aparecieron los sediciosos, se fueron a Estados Unidos y partió el golpe de Estado, o sea, antes de que asumiera Allende, o sea, quedó medio tétrico decirlo, pero la pregunta práctica es, ¿cómo desmantelamos eso más allá de lo jurídico? Yo creo, de hecho, que el principio de subsidiariedad está mucho menos en lo jurídico y mucho más en lo cultural.
Porque, de nuevo, esta es otra cosa. Si tú buscas subsidiariedad en la Constitución, no aparece. O sea, la subsidiariedad no está en el texto constitucional. Ahora, es bien importante esto, porque subsidiariedad en Chile, subsidiariedad es un chilenismo. O sea, es un chilenismo que usa la misma palabra que se usa en otras partes, ¿no? Cuando se habla de la Unión Europea, subsidiariedad significa una determinada relación entre las instituciones de la Unión y las instituciones de los países miembros de la Unión. En el pensamiento católico, subsidiariedad describe una tercera vía, digámoslo así, entre socialismo y liberalismo. El chilenismo, subsidiariedad, o sea, lo que subsidiariedad significa en Chile, es neoliberalismo. Entonces, es bien divertido esto, porque uno nunca puede discutir lo que significa en Chile subsidiariedad. Porque uno habla de subsidiariedad y los defensores de la subsidiariedad salen con, no, si la subsidiariedad no es neoliberalismo, porque es una vía entre socialismo y capitalismo, que la cíclica no sé cuánto, etc. Está bien, eso podrá significar en el pensamiento católico, pero no significa en Chile. En Chile es neoliberalismo. En Chile significa que no hay derechos sociales, ¿no? O sea, que la educación se organiza como un mercado y el Estado da una educación pública para quien no puede comprar en el mercado. Eso es subsidiariedad. Entonces, ¿dónde uno tiene que buscarlo en la Constitución? Primero en la manera de configurar derechos sociales. Si tú vas a mirar en el texto constitucional cómo se configura la educación, el derecho a la educación, a la salud o a la previsión, a la seguridad social, tú notarás que lo garantizado no es la educación, la salud, la seguridad social. Es la posibilidad de elegir entre prestadores privados y prestadores públicos. O sea, lo que importa desde el punto de vista del texto constitucional es asegurar mercados o espacios para el mercado. Lo que sería inconstitucional es negar un espacio para el mercado. Y bueno, la caracterización general del poder, porque todo esto está fijado por la dictadura y sujeto a leyes que requieren la aprobación de la derecha. ¿Cómo se desmonta esto? Bueno, yo creo que una nueva Constitución ciertamente tendría una garantía más eficaz o más dura de derechos sociales. Entonces, y ahí, por cierto, yo no quiero llegar más lejos porque hay muchos otros problemas aquí. Yo diría, la dimensión constitucional de la subsidiariedad desaparecería. Yo creo que una nueva Constitución va a ser una nueva Constitución purgada del principio de la subsidiariedad. Eso no quiere decir que la forma en que la subsidiariedad distribuye el poder en realidad, en la vida, lo que algunos llaman la Constitución material, va a cambiar por ese solo hecho. Pero yo creo que, por eso yo diría, lo más importante de la nueva Constitución, y yo sé que en esto hay desacuerdo entre partidarios de la nueva Constitución. Mi opinión, que no es mayoritaria, pero que es correcta, bueno, si no pensara que es correcta no la tendría, pues. Tengo que pensar que es correcta. Mi opinión es lo más importante de la nueva Constitución es cómo configura el poder político, porque las luchas importantes, las discusiones importantes, no van a quedar zanjadas en la Constitución, sino se van a zanjar en la política que comenzará al día siguiente de la nueva Constitución. Ahí vamos a discutir no solo la garantía del derecho a la educación, sino cómo efectivamente se organiza el sistema educacional, el sistema de salud, etc. Entonces, a mí, de hecho, yo sé que esto es controvertido, pero más importante que la garantía que haya derechos sociales, por ejemplo, que creo que es importante, pero más todavía es que haya espacio para luchar por derechos sociales en la política que comienza al día siguiente. Agradecemos muy fuertemente a Fernando por esta conferencia que nos ha dado.